La globalización es un hecho económico, social y cultural que forma parte de nuestra vida. Decimos que vivimos en un mundo globalizado y para muchos de nosotros es un fenómeno de estos tiempos, actual. Pero ¿esto es así? ¿Es la globalización un hecho nuevo? Clara Gómez habla con el profesor de Historia Moderna de la UNED, José Antonio Martínez Torres, de la primera globalización moderna. José Antonio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, Clara. La Real Academia Española define globalización como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que supera las fronteras nacionales. Para la mayoría se trata de un fenómeno que asociamos con el momento presente, con la actualidad. Sin embargo, los historiadores, y especialmente los que, como tú, estáis especializados en historia moderna, situáis el origen de la globalización precisamente en esa etapa de la historia y habláis de una primera globalización moderna. ¿En qué consiste esta primera globalización? Bien, llamamos primera globalización al primer intento, un intento conseguido, en cierto modo, de conectar el mundo. Y de conectar el mundo por parte de los ibéricos, españoles y portugueses. Hay un deseo de salir de sí mismo, en cierto modo, del territorio, de salir de sí mismo de Europa, espoleados por las crisis demográficas, por la falta de recursos, intentar conseguirlos, ¿no?, en otros territorios, ¿no?, con los adelantos que se tenía en aquella época, intentar buscarlos. Si algo caracteriza a esta época es el nacimiento de una historia universal que se va a caracterizar sobre todo por 4 hitos. Primero, por el descubrimiento de América en 1492, por la llegada también a Asia, ¿no?, a finales también del siglo XV, por los portugueses, por el descubrimiento también del Pacífico en 1513 y por la primera vuelta al mundo también protagonizada por un español y un portugués, ¿no?, como bien sabes, que empieza en 1519 y acaba en 1521 a cargo de Magallanes Elcano. Otra serie de elementos, como es la unificación microbiana del mundo, se lleva, por ejemplo, enfermedades en Europa a estos continentes que no se conocían y, por así decirlo, esto produce una gran mortandad y también el mundo se conecta, en este caso de una manera negativa, ¿no?, pero que también nos da otra visión para ver cómo es un mundo más dinámico de lo que aparentemente se pensaba. También la llegada de alimentos y recursos de estos territorios de ultramar. Bien, pues estos hechos, esta globalización moderna en la que España y Portugal miran a Roma y a Grecia, ellos habían salido al Mediterráneo, era un fenómeno, por así decirlo, aunque no se puede hablar de Europa, pero un fenómeno más europeo. Los portugueses y los españoles, con su llegada al Atlántico, con su llegada también al Mar de la China, al Pacífico, conectan todos estos continentes posibles. Bien, estos hechos habían sido interpretados de distintas maneras. Coetáneamente, se pensaban que estos descubrimientos estaban reservados por un derecho divino, ¿no?, a portugueses y españoles, ¿no? Este tipo de narración de los hechos, este tipo de historiografía, encontró acogida en las dictaduras tanto de Portugal como de España, ¿no?, de Salazar o de Franco, y se hicieron una serie de libros que hoy en día pues no tienen un gran valor, tienen un valor en el contexto en el que surgieron, ¿no?, pues son libros tremendamente hagiográficos y anclados a unos hechos positivos muy desvirtuados. Otra corriente que interpretó estos hechos surgió en el siglo XIX, en un momento, por ejemplo, que no existía ya ultramar o una periferia ultramarina. Surgió al calor de la pérdida de Cuba, de la pérdida de Filipinas, una serie de historiadores y economistas que interpretaron, en cierto modo, cómo era la periferia que se había perdido. Entonces, eran unos estudios con pérdida de ideología, pero extremadamente positivistas y que hoy en día pues tienen un gran valor. Otra tercera línea de investigación sería la que surge en el siglo XX de una tradición de expansión europea, de historiadores franceses, historiadores ingleses, que en cierto modo desdeñan un poco la labor que han hecho portugueses y españoles, sobre todo en el Pacífico, y intentan realzar la labor que hicieron ellos en el siglo XVIII en el Pacífico, como muy bien se conocen los viajes del capitán Cook
y se ignora muchas veces que los portugueses y los españoles, por ejemplo, los Quirós, los Torres, los Mendaña, los Urdaneta, ya estuvieron ya en el siglo XVI en el Pacífico, a lo mejor con unos asentamientos no tan notables como se puede producir luego ya en el XIX o en el XX, pero ya dejaron constancia en las cartas náuticas de todo esto. Bien, pues esta visión era excesivamente eurocéntrica y hoy en día, con la corriente de la Global History, de las Connected Histories, se intenta en cierto modo conectar todos estos continentes, pero no dando una visión ni eurocéntrica, ni agiográfica, ni fríamente positivista, sino de una manera lo más transversal posible, dando preponderancia a los valores políticos, a los económicos, a los sociales y a los culturales, intentar conectar un mundo que aparentemente se pensaba que no estaba tan conectado por medio de la circulación de materias primas, circulación de esclavos, como todos sabemos, el comercio triangular que producían entre África, América y Europa, circulación, por ejemplo, de la plata que nacía en América del Sur y moría en Pekín, previo paso antes por Europa para pagar, por así decirlo, los salarios de aquellos soldados que defendían a la monarquía hispánica en Europa. Pues como ya digo, no eran universos tan aislados y, por ejemplo, tenemos noticias que en México, los criollos de México ya conocían coetáneamente la muerte incluso de Enrique IV, con un impasse de varios meses de diferencia. O, por ejemplo, en Japón, los biombos de arte Nanban, de arte bárbaro, ¿no? Pues en estos biombos muchas veces aparece reflejada la batalla de Lepanto, en los biombos Nanban de principios del siglo XVII, con la libertad de presentar a los turcos y a las potencias cristianas como si fueran romanos y cartagineses, ¿no? Con esos caracteres típicos de ahí. En Turquía, por ejemplo, también, que pensábamos que estaba muy aislada, pues tenemos noticias de que ya se conocía el descubrimiento de América, es verdad que con un impasse de 30, 40 años, pero bebían ya de las propias fuentes de Oviedo, de Lope de Gómara, Bartolomé de las Casas, para mayor conocimiento de estos hechos. O sea que la conexión era bastante efectiva. La conexión era bastante efectiva. Y dentro de todo este proceso, ¿cuál dirías que es el momento más importante? Hombre, yo considero que el momento más importante, desde mi punto de vista, es el periodo llamado de Unión de Coronas, que iría de 1581 a 1668. Es un momento en que Sebastián I de Portugal se lanza a una campaña africana en búsqueda de su quinto imperio, de mayor gloria de Portugal. Muere desafortunadamente en esta campaña y el sucesor legítimo, por así decirlo, del trono portugués es Felipe II, que luego será Felipe I de Portugal. En esos momentos, por así decirlo, todos los continentes están a merced del soberano católico. Es verdad que los intentos de España y de Portugal de hermanarse, por utilizar esta palabra muy usada en la época, ya se remontan a los reyes católicos. Por ejemplo, si uno de los infantes de los reyes católicos, el infante Miguel, no hubiera muerto, pues probablemente esta política de dinasticismo patrimonial que siempre ha estado muy, muy presente en España. España ha mirado mucho más a Portugal que Portugal a España, pues probablemente la Hispania romana, ¿no? Pues ya hubiera estado ya presente previamente, y también ha habido siempre un fluido contacto cultural, musical, artístico entre la raya. Era mucho más porosa de lo que siempre se ha presentado. Es verdad que el nacionalismo portugués siempre ha presentado este periodo, ha puesto mayor hincapié, ¿no?, en los procesos de desunión, de lo que desunía, ¿no?, a España y a Portugal, más que en lo que unía. Es verdad que lo que unía no era tanto como lo que desunía, pero actualmente hay toda una corriente historiográfica que está intentando poner sobre la mesa también los elementos de unión. Y en el mundo ultramarino, por ejemplo, de cara a la defensa común, como eran holandeses e ingleses, y en el caso del sudeste asiático sí que se ve de intentar unir esfuerzos, ¿no?, españoles y portugueses frente a un enemigo común. En este caso eran bandos de católicos contra protestantes. Que además fueron los que tomaron el relevo. Efectivamente, holandeses tomaron el relevo de los portugueses como potencia marítima. Luego, cuando en cierto modo España y Portugal llegan a una guerra
una guerra, por cierto modo, por separarse, ¿no?, de la monarquía compuesta de los Austrias, pues los portugueses no pueden defender sus propias posesiones y caen prácticamente en manos de holandeses y de ingleses. Y luego, a su vez, el relevo de Holanda es tomado por Inglaterra. ¿Dirías que el fracaso de este poderío hispanoluso es debido precisamente a esto o no? No, yo creo que el fracaso del poderío hispanoluso, yo creo que se debe, sobre todo en el caso de España, que era la principal potencia, ¿no?, de esta unión, se debe a que, en cierto modo, en España las pruebas de limpieza de sangre estaban muy presentes, donde, en cierto modo, la usura estaba muy condenada y donde el comercio estaba muy mal visto, a pesar de que efectivamente había gente, ¿no?, que trabajaba para la monarquía hispánica y le estaba diciendo que más importante que las armas era el comercio, en un siglo tan importante como es el siglo del mercantilismo, el siglo del despegue económico, gracias a todos estos recursos naturales, como son esclavos, como son plata, como son la pimienta, y España no se podía quedar descolgada de esto. Digamos que España fue prisionera de su propio destino, de defender un patrimonio, el núcleo borgoñón, que recibió, en cierto modo, gracias a Carlos V, ¿no?, pero que esto hacía que anteponía siempre este núcleo borgoñón a la defensa de los intereses ultramarinos, pese a que los comerciantes y toda la gente que estaba instalada en las colonias le decían que en cierto modo era lo mismo. Dice, pues si nosotros estamos haciendo la guerra en el continente a los holandeses, y los holandeses al hacernos la guerra en ultramar es prácticamente lo mismo. Si hacemos la guerra en ultramar es como si le estuviéramos haciendo la guerra en Europa. Bueno, pues estos mensajes fueron en cierto modo desoídos, ¿no?, por el rey y por la gente que le rodeaba al rey en estos momentos, y yo creo que se perdió a partir de 1650, se perdió una gran oportunidad, que era, pues, compañías mercantiles, en cierto modo fomentar la población en todos estos territorios, el crecimiento, en cierto modo, hoy dicho con estas palabras, crecimiento autosostenido vinculado a todos estos recursos. Y luego, si vemos un poco la historia de España, cómo ha sido un tejer y un destejer de malos gobernantes, sobre todo de reyes nefastos, ¿no?, como fueron los Borbones, Fernando VII, o ya incluso, por decirlo ya, las dictaduras, que en el caso de la dictadura de Franco. La historia de España es un tejer y un destejer donde ha habido elementos centrífugos y centrípetos que han estado ahí en lucha. Si le unimos todos los ingredientes, podemos entender, en cierto modo, el fracaso en este momento central en que empiezan a desarrollar Holanda, Francia e Inglaterra. Que sí que tuvieron esa visión de mercado. Esa visión de mercado, efectivamente. José Antonio, tengo entendido que estás investigando en este tema, que estás escribiendo algo, ¿no? Sí, estoy preparando un libro precisamente sobre este periodo de unión de coronas, de una serie de textos vinculados a mercantilistas que están en ultramar y que intentan hablarnos de este proceso de unión más que desunión, y que intenta ilustrar un poco lo que aquí he señalado muy apretadamente. Bueno, pues esperamos tener noticias cuando lo publiques. La primera globalización moderna. José Antonio Martínez Torres, profesor de Historia Moderna en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Muy bien, gracias a vosotros.